Los que me siguen saben que aquella vez que Milei fue a dar pena a Davos, yo terminé de posicionarme, como suele ocurrir, en la oposición, una postura crítica. Y desde ese momento les dije que iba a pasar todo lo que está pasando, en efecto. El aislamiento, les dije que íbamos a terminar como Fidel Castro, y el default, que veo que hay, es como que hacen malabares, o recién ahora, bueno, tal vez si lo dice Caballo, ahora prestan atención, porque dos, tres chantas como yo, veníamos diciendo que los intereses de la deuda que supuestamente sanearon y que podía tener algún tipo de sentido contable, migrarlo al tesoro, ellos te dicen, no, no, los intereses, como que los neutralizamos, no, no, no. Los intereses, al igual que todas las operaciones cuasi fiscales, están escondidas en el stock de deuda, sin control parlamentario, sin pasar como gasto en el presupuesto, y no se licuó nada. La deuda se incrementó. Bueno, Cavallo sacó un artículo la semana pasada, tal vez ahora lo escuchen. Pero cuando fue lo de Davos, yo les dije que todo esto iba a pasar. El aislamiento internacional era obvio. Lo que pasa es que acá ha habido, y hay que reconocer, que ha habido muy buen trabajo de propaganda en las redes, esta batalla cultural, que han usado los dos espectros, es decir, tanto el liberalismo como el peronismo, y que han conducido a la aceptación de personajes, a veces que se mostraban en las antípodas, pero que conducían todos a un aislamiento internacional. Pero quería retomar el tema este de globalismo, frases, eslogans que les han quemado el cerebro. El que sabía de política internacional, yo no me creo una genia, pero es algo que siempre me ha interesado la política internacional, es algo que sigo. Y más o menos los que seguíamos esas cuestiones sabíamos que el lineamiento Putin-Trump no era solo Putin y Trump, sino también Netanyahu de Israel. Entonces era curioso cuando las quintas columnas, esas que suelen hablar desde el antiglobalismo, antiatlantismo sionista, lo cual es una contradicción, es un oxímoron hablarme de atlantismo y sionismo, porque si uno seguía atentamente las internas, sabía que hay una, más que nada desde el Partido Demócrata, un intenso intento de evitar que escale el conflicto en Gaza, y que no son genuflexos como lo era Trump. Amén que hablar de sionismo antes que Estados Unidos en política internacional es no entender nada, porque Israel está subordinado a Estados Unidos, no es a la inversa. Entonces todos estos grupitos que me hablaban de antiagenda, etcétera, y me hablaban de sionismo, y les gusta Putin. En cuanto a Oriente, solían de vez en cuando embanderarse, cuando no, con los nenes de Gaza, los nenes palestinos, pero eso era muy fingido. Lo mismo, Vox en España, que algunos tienen el tupé de regalarles el título de falangista. Vox, la postura de Vox, amén que han levantado una bandera que es válida, lo de la inmigración musulmana, que es cierto, particularmente a mí los musulmanes no me gustan, como tampoco me gusta en general ningún conflicto de médanos, pero no voy a dar mi opinión particular. Es cierto que a veces se exagera esa postura anti-islam
por un guiño a Israel. Y me llama mucho la atención que no vean eso. Estos grupitos, que se sabe el financiamiento, MAGA, todo eso viene por el lado de Estados Unidos. Se sabe que hay mucho ciberhacking ruso. Y tiene el lineamiento que es Putin, Netanyahu y Trump. También cuando los liberales jacobinos querían hablar de MAGA y hablaban de nacionalistas católicos, nada más lejano de la realidad. Y eso lo sé por contactos. El Partido Demócrata está con los jesuitas en Nueva York. Nada tiene que ver el Vaticano con MAGA. ¿Qué es lo que quiero decir? Que acá, en general, los rusos son un desastre campo de batalla. Han perdido más guerras de las que ganaron en su vida, pero siempre han tenido una buena maquinaria de propaganda. Es lo que es. Como cuando, por ejemplo, Ucrania tenía movimientos subversivos pro Rusia. ¿Por qué creen que ocurre eso? Por propaganda. Rusia siempre ha usado estas técnicas, ya sea de hackeo, información. RT, esa agencia, realmente no le presta atención a nadie en el mundo, solo Argentina y España. ¿Qué quiero decir? Que todos estos sectores, del lado del liberalismo y del lado del peronismo, que hablan contra el globalismo, Agenda 2030, tiraban todos para el mismo lado. Y yo me di cuenta hace mucho. Y no es beneficioso para nuestros intereses, porque al fin y al cabo todos se ponen una remera de Putin o lo que sea, pero nadie piensa en Argentina. No soy fan de las revoluciones y salir del sistema. Vamos de nuevo. Esta cuestión de la pandemia, y es agobiante sacar este tema constantemente, pero es lo que es, y es lo que los quebró moralmente, aceleró toda esta batalla cultural en la cual se instalaron palabras como globalismo, Agenda 2030, y es, sí, un movimiento mundial insurrecto, pero la Agenda 2030 realmente han hecho un cuco con la Agenda 2030 que no tiene razón de ser. No son más que lineamientos muy poco estrictos. O sea, cada país tiene la posibilidad de implementarlos de la manera que quiera. Es como un pacto de buena fe, de buenas intenciones, con objetivos que no sé qué le ven de objetables. Que no sé en qué momento se les ocurrió que era lo peor del mundo. Empezaron a hacer esta melange de el COVID, el cobicho que es mentira y que etcétera, etcétera, etcétera. Llegaron al desvarío de decirle comunista a la Organización Mundial de la Salud, comunista a la ONU. Entiendan que esas posturas de talibán solo las puede tener los Amish, que se quedaron antes de la Revolución Industrial, y los países islámicos. Realmente el Vaticano no piensa así, el mundo civilizado no piensa así. La Agenda 2030, los lineamientos principales, ni siquiera se refieren al aborto. Y que cada país en esas cuestiones tiene la potestad de hacer lo que mejor le parece. Los objetivos principales son pobreza cero, no sé qué le ven de objetable a eso. Salud y educación de calidad. El cambio climático tampoco sé qué es lo objetable que le ven a eso. Va contra sus propios intereses. A ver, y este ejemplo lo doy siempre, pero la letra con sangre entra.
Las heladas de febrero que no ocurrían hace un tiempo arruinan el maíz de segunda, ¿no? Pero lo curioso es que la mayor parte de las organizaciones que representan al campo, por así decirlo, rechazan la Agenda 2030 y va contra sus propios intereses. Pero todo eso logró hacerlo Internet. Logró quemar cabezas. Y no sé por qué les gusta realmente hacer una parodia de lo que podría llegar a ser una caricatura. Como el grupo MAGA en Estados Unidos insulta a sus votantes al hacerlos parecer como que lo único que son es hamburguesas y armas. Y a mí esto me llama la atención y si hay alguien de esa derecha algo infantil que cree en conspiraciones, debiera llamarles la atención que se la pasan hablando de los sabios de Sion y no hay judío con la bandera de Israel que ame matar palestinos que no defienda a Trump, que no defienda a Netanyahu, no critica mucho a Putin y le dicen comunista a la ONU, le dicen comunista a la Organización Mundial de la Salud. Y a casualidad, los que hablan, se hacen los nacionalsocialistas morochos, que me hablan de los sabios de Sion y los judíos, bueno, estás coincidiendo con los judíos. ¿Qué quieren que les diga? Tal vez eso les hace entrar en razón. Esta postura revolucionaria talibán anti organizaciones mundiales, los judíos lo hacen porque no quieren rendirle cuentas a nadie y aparte este año están esperando al Mesías, literalmente. Entonces cuando vienen estos que se creen nacionalistas y me dicen, no, ¿por qué hay que rendirle cuentas a alguien? Esto yo ya lo expliqué. ¿Cuál es el problema de las relaciones internacionales? La anarquía. Porque no hay una jerarquía superior a la cual rendirle cuentas. Entonces el mundo, como entendió Metternich, intenta consolidar una balanza de poder, en la cual se legitiman ciertos contratos, un orden. Porque es muy difícil mantener un orden cuando hay un Robespierre que le hace la guerra a los castillos y un Napoleón que le hace la guerra a las potencias. Lo que pasa es que nosotros somos así. Somos revolucionarios como Napoleón y Robespierre. Entonces Israel lo que no quiere es que el mundo, como suele hacer, le ponga un límite. Y entonces los mismos que me hablan de conspiraciones le están dando una mano a Israel. Con este alineamiento ideológico talibán que tiene Milei con Israel, esto de dejar de ser neutral y luchar por la libertad no sea que los mande a luchar a Gaza, ¿no? Realmente es muy tonto, primero, sobrevalorar nuestra condición. Primero, no somos especiales y no estamos en condiciones de sentirnos especiales. No estamos en la condición de aislarnos. No me importa si te parece bien o no convenía. Y siempre es mejor velar por los intereses propios dentro del sistema. Pero Argentina tiene esta manía revolucionaria de creer que tiene razón. Bueno. Entonces sí, mi postura no es lo que defiende tanto el peronismo como los liberales. No. Estoy en contra de ir a darle lecciones al mundo cuando tenemos un 70% de pobres. Estoy en contra de esta cosa provocadora de ir contra lo establecido, de romper reglas. Todo eso es revolucionario. Lo que pasa es que en este país, incluso los que se autoperciben de derecha, son revolucionarios.
Pero bueno, gracias a Dios me tienen a mí, la verdadera derecha Champagne.